Bueno, en esta ocasión vamos a ver un video que nos repase más o menos algunos ejercicios de un nivel de Excel intermedio. En ese sentido es que he preparado estos reactivos. Vamos de uno por uno, vamos resolviéndolos paso a pasito. Mira, el primer inciso es que elaboramos una tabla de amortización horizontal con pagos trimestrales, tasa del 3% de interés trimestral y duración máxima de 10 años. Aquí me imagino pues cada uno podemos tener distintas alternativas de estructurar una tablita de amortización pues de 10 años, pero dividido los pagos por trimestres. Entonces lo primero que voy a hacer es como poner las condiciones de este crédito, que sería, bueno, pues el préstamo. No nos lo dicen, así que voy a tener que inventar. Hay que inventar algo. Préstamo. Está también lo que sería la tasa, perdón, ahorita pongo plazo. Tasa, plazo, pago y como habrás visto en algunos videos anteriores, saldo final. Bueno, entonces estas serían nuestras condiciones del crédito, nuestra información general para poder construir el crédito. Voy a nombrar de una vez, aprovechar para nombrar las celdas que están a un lado y inventar, decíamos, por ejemplo, 100,000 pesos. 100,000 pesos, tasa del 1, no, perdón, dice del 3% porque es trimestral. Tasa del 3% trimestral. Plazo sería 120 meses, son 10 años, 120 meses, pero ahí me estoy confundiendo un poquito. 10 años convertido a trimestres son 40. Porque, a ver, en un año hay 4 trimestres, en 10 años hay 40 trimestres. Entonces, estos serían los valores con los que vamos a construir nuestra tablita de amortización. Decía que hay distintos esquemas para resolver una tablita de amortización que se vuelve trimestral. Hay quienes, por ejemplo, dibujan que cada fila o que cada columna represente un mes y hasta cada tercer columna o cada tercer fila viene el pago porque ya pasó un trimestre. Lo que yo voy a preferir en este ejercicio, que es una tabla de amortización horizontal a 10 años trimestral, va a ser hacer nuestra tablita sí horizontal, pero donde cada columna represente un trimestre. Entonces tendríamos nosotros los títulos van a estar en una columna porque es horizontal. Tendríamos periodos, saldo inicial de cada periodo, los intereses, el pago que se hace cada periodo trimestral y el saldo final. Y tendríamos la cuenta del 1 al 40. ¿Por qué del 1 al 40? Bueno, donde cada columna representará un trimestre, decía yo. Esa es como mi idea. Voy a rellenar del 1 al 40 mediante la opción de series. Me voy a inicio. En inicio busco el botón de rellenar y ahí está series. Entonces va a ser una serie que se va a colocar en fila donde su límite será 40. Le digo aceptar y entonces ahí están ya mis valores del 1 al 40. Ya tengo el esqueleto de esta tablita de amortización y empiezo a formular. El saldo inicial es igual al préstamo. Ya lo tenía hace un momentito, nombré todo lo que son nuestros inputs o parámetros de entrada o condiciones del crédito. Bueno, entonces ahí está. Saldo inicial igual a préstamo. Intereses, el valor de arriba por tasa. Pago igual a pago. Esa es la formulita. Y luego el saldo inicial es el saldo, aquí había cometido un error, discúlpame que andaba distraído, saldo final más bien, ¿verdad? El saldo final va a ser del primer periodo, del primer trimestre, va a ser igual al saldo inicial más los intereses menos el pago. Entonces, lo único que cambia a partir de ahí, para no que te evita que puedas arrastrar las formulitas, es simplemente que en el segundo periodo el saldo final, el segundo periodo del saldo inicial lo tomas del saldo final, ahí está. Las demás formulitas, lo que es intereses, pago y saldo final, en realidad las puedo llegar y copiar y pegar. Y lo que son estas 4 celdas, saldo inicial, intereses, pago, saldo final, en realidad ya las podemos arrastrar, las puedes copiar. Yo lo voy a hacer con teclado. Copio estas 4, me regreso a lo que es la fila de periodos. Sobre esta me desplazo hacia el final con control, flechita a la derecha. Y selecciono 4 celdas justo abajo del 40 para regresarme con control shift flechita a la izquierda. Ahí pego y listo, ya tengo las formulitas de todo lo que es mi tablita de amortización. Voy a aprovechar, si me regalas un segundito, para ponerle formato de pesos, quitarle los decimales y listo, ahí está mi tablita de amortización. Este sería entonces nuestro primer inciso, crear esa tablita de amortización. Segundo inciso, cuando se capture un nuevo préstamo, el pago se calculará de forma automática para liquidar el crédito. Ahorita todavía esa tablita no tiene sentido, todavía no funciona, pero vamos a hacerlo en este inciso 2. En el inciso 2, lo que voy a hacer entonces es que
cada que captures un nuevo préstamo, se puede ir actualizando el pago. Ahorita ni siquiera tengo el pago del primer valor. Vamos haciendo. ¿Cómo lo haríamos? Con buscar objetivo. Y como de una vez quiero que quede automatizado, voy a grabar una macro. Esta macro la voy a llamar buscar objetivo. Y me voy a ir a datos, análisis de hipótesis. En algunas versiones esto se llama análisis y sí. Buscas buscar objetivo y configuramos. Aquí estoy cometiendo un error, porque fíjate que para configurar, configuraría saldo final con el valor de 0 y cambiando la celda de pago, pero se me olvidó poner la formulita de saldo final. El saldo final debe ser igual al saldo final de todo el crédito, al saldo final en realidad del periodo 40. Ahora sí, con esta formulita, sé que estoy grabando macro, tendré un código por ahí de más, pero ya ahora sí con esta formulita, ahora sí puedo regresarme a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo y configuramos. Definimos la celda saldo final, la B5, que tendrá un valor 0, cambiando la celda B4. Le digo aceptar, se está calculando, ahí ya me dice que sí logro el valor de 0. Y ahí está, el préstamo de 100,000 pesos se liquida o llega a 0 siempre y cuando des pagos de 4,326 en cada uno de estos 40 pagos trimestrales. Voy a ponerle también de una vez signo de pesos. Ahí está, digamos, ya el ejercicio grabado. Detenemos la macro, detenemos la grabación de la macro y vamos a buscar el código que se ha generado. Como grabé la macro, cuando estaba grabando macro puse por ahí la formulita del saldo igual al saldo final del periodo 40 y también incluso le cambié el formato. Voy a tener código de más, pero hay que quitarlo. Abrimos nuestro Visual Basic, busca, puedes tener varios archivos aquí, pero busca específicamente el que estás trabajando en este momento y abre tus módulos o despliega tus módulos. En el módulo, si es como yo, nada más tenías este primer archivo desde ahorita abierto para este ejercicio, pues era en el módulo 1 donde se haya grabado. ¿Qué es lo que necesitas tener? El de GoalSeek, todo lo más. En mi caso fue bastante, estuve haciendo varias cosas mientras grababa la macro. En realidad solo te tienes que quedar con este GoalSeek. Sale el GoalSeek, me vas a ayudar a cambiarle B5 por saldo final y B4 por pago. Así es como yo nombré las celdas saldo final y pago. Si tú las nombraste un poquito distinto, tenías por ahí un guión bajo, bueno, pues así lo modificas también. Esta macro ya entonces ya quedó definida, pero no automatizada. Para que se automatice, las macros que están en los módulos se automatizan en las hojas. Entonces, cada que cambie un valor de la hoja 1, debería de dispararse la macro buscar objetivo. ¿Eso cómo se hace? Bueno, das doble clic aquí en hoja 1. Si estás en Windows, te va a permitir seleccionar Worksheet y luego por default te da Selection Change. Simplemente puedes borrar la palabra Selection, te queda solamente Change. De tal manera que en la hoja 1, cualquier cambio de valor disparará la macro buscar objetivo. Si no estás en Windows, las Mac no te permiten hacer esta selección. Tendrías ahí que escribir este código de Private Sub Worksheet Change, etcétera. Lo tendrías que escribir a mano y te lo va a reconocer como si nada. Bueno, entonces ya tendríamos nosotros la posibilidad de que si modificas tu préstamo a cualquier valor distinto, de en automático se va a ajustar el pago para que tu saldo final se siga liquidando, siga logrando el 0. Tenemos ahí ya entonces dos incisos resueltos. Tercer inciso, la tasa de interés cambiará conforme a la cantidad solicitada para el préstamo, de acuerdo con lo siguiente. Si se solicita 500,000 pesos o menos, la tasa es del 3.5% trimestral, entre 500 y 1 millón de pesos 3%, y si se solicita más de 1 millón de pesos, la tasa pues disminuye a 2.5% trimestral. Entonces, esa tasa variable tú tienes que trabajarla pues desde la celda tasa. Ahora bien, ahí pondremos en la celda tasa nuestra formulita y esta estará en función del valor del préstamo, así lo dice este inciso que hace ratito proyectaba. Entonces, allí donde está la celda tasa pongo un sí, un condicional, que me va a decir que la tasa que ahí aparezca depende del valor del préstamo. Entonces, si préstamo fuera menor o igual a 500,000 pesos, así dice la lectura, entonces la tasa sería del 3.5%. Esa es la primera condición. Hay otras dos condiciones. La siguiente es si pasó de 500,000 pero no rebasa el millón. Entonces, para esas dos condiciones necesito un nuevo sí que me segregue estas dos alternativas. Si está entre 500 y 1 millón o si está arriba del millón. Y este segundo sí, simplemente preguntaríamos si préstamo es menor o igual a 1 millón.
Algunas veces podríamos pensar en poner aquí en este tipo de funciones si anidadas una Y para intervalos numéricos, aunque no es necesario, no es necesario poner si y préstamo mayor a 500,000 y menor a 1,000,000. ¿Por qué no es necesario poner de nuevo el menor que 1,000,000? Ese ya está atrás. Todos los valores menores menores o iguales a 500,000 ya se quedaron antes, no llegarían siquiera a este sí, porque este sí solo es el valor falso, en dado caso que no se cumplió la primera prueba de lógica. Entonces es suficiente con poner préstamo menor o igual a 1,000,000 y ya se entiende que aquí estarías no considerando los menores a 500,000. Si es mayor a 500,000 y menor a 1,000,000, ¿qué pasa? Tasa del 3%. Y si no fue ni menor de medio millón y si no fue menor de 1,000,000, conclusión, es mayor de 1,000,000 y por lo tanto la tasa que le corresponde es 2.5%. Nosotros ahí vamos a cerrar ya el doble paréntesis de las dos funciones. Sí, aquí me está redondeando a 4%, voy a evitar que se muestre redondeado, aumentando los decimales, y tendría yo en este momento ya la posibilidad de verificar nuestra formulita, ¿no? Esta formulita debería de estar viendo que cambia este valor del 3.5. Por ejemplo, si me voy a 700,000, debería de ser 3%, verificamos, ahí está. Y si me voy a 1,700,000, es arriba de 1,000,000, ya es 2.5% mi tasa. Entonces, ya está cambiando conforme al inciso 3 que se nos pedía. Luego, inciso 4, el usuario podrá variar la duración del crédito y la tabla de amortización se adaptará pues a esta variación. Entonces, para ello, pues es un inciso chiquito que simplemente dice, bueno, en base al plazo, que esto se adapte la tabla de amortización y que se liquide, digamos, si se liquidara en un año, es decir, en 4 trimestres, pues tendría que la tabla de amortización verse afectada de tal manera que del 1 al 4 se liquidara el crédito por completo y ya del 5 al 40 quedaría obsoleto en el caso que escribas 4 trimestres, un año. Entonces, para lograr esto, te colocas en la fila pago y condicionamos que los periodos, si el periodo en el que te encuentras es menor o igual al plazo establecido, pues se paga, si no, no se paga. Nada más que sabes que si se me está olvidando de nuevo, nombrar antes de modificar esta fila de pago, tengo que nombrar toda la fila de periodos. Entonces, nombro toda la fila de periodos. ¿Qué es lo que nombré en realidad? Mira, ya he nombrado del 1 al 40, del trimestre 1 al 40 ya se llama periodos. Con esto me coloco sobre la fila pago, pongo mi sí y voy a poner periodos menor o igual a, si periodos menor o igual a plazo, entonces se debería de pagar, estoy dentro del periodo de plazo, dentro del periodo de pago, perdóname, dentro del plazo, entonces debería pagar, y si no, no pago. Fíjate que me manda un error, le voy a decir finalizar y en Visual Basic me mandó error, pero le di finalizar, me regresó a Excel en automático y me dice desbordamiento. Ciertas versiones, específicamente de las más recientes que han salido de Excel, cuando tú trabajas una función sí y comparas dentro de esa función sí algún rango de múltiples celdas, te va a pedir que va a necesitar que le antepongas a ese rango de múltiples celdas, en este caso periodos aquí lo vemos, son múltiples celdas, va a pedirte que le antepongas una arroba. Entonces ya con la arroba le vuelvo a dar enter y ya no me manda ese error. No le pongas arroba por default, más bien verifica si te da el error de desbordamiento como lo que me pareció a mí, solo entonces le pones la arroba. Si no te lo pide la arroba, si no te dio ningún error, no le pongas la arroba. Y listo, con esto ya vas a ver que tu tabla de amortización se va adaptando a la cantidad de plazos que vayas escribiendo. Ahorita ya le puse 8 y vemos ahí que se está adaptando al 8. Este fue nuestro inciso 4 y vamos por el inciso 5. La tabla que elabores deberá ocultar de forma automática aquellos trimestres que excedan el plazo, es decir, lo que está quedando pues obsoleto, porque pues si mi plazo es 8, del 1 al 8 se liquidaría el crédito y del 9 al 40 está obsoleto. Eso que se oculte es lo que nos está pidiendo, este inciso 5. Para ello pues hay que hacer una macro. Lo más sencillo quizás es empezar grabando y conociendo código que a lo mejor no te acuerdas o no lo conocíamos. Podemos hacer entonces grabar una macro, esta macro se va a llamar ocultar y lo que podemos hacer es cualquier columna que selecciones de forma aleatoria, la ocultas y luego la muestras. Para mostrar algo ya se ocultó tienes que seleccionar una columna antes y una columna después, completitas. Para seleccionar una columna completa presionas, das clic izquierdo
precisamente en la letra H a J, yo en mi caso que oculté la intermedia, clic derecho y le decimos mostrar. Entonces primero oculté, luego mostré, esto lo hice mientras grababa una macro y con eso detengo la grabación de la macro, voy a Visual Basic y en algún módulo, puede ser en el módulo 2 o en mi caso fue en el mismo módulo 1, así lo guardó Visual Basic, ahí está mi macro ocultar. Los códigos que no voy a necesitar ahorita, la verdad es que todo esto que grabé no todo lo voy a necesitar, solamente es una partecita, es una fracción, está incompleto, hay que completarlo, pero los códigos que grabé y que se necesitarán son punto intercolumn, la columna completa, ocultar, verdadero. Este código, ¿qué es lo que haría? Entonces no está completito, pero lo que haría ese código es mostrarlo. Estoy anotando ahí como un comentario para acordarme. No, perdóname, como dice ocultar, verdadero, este código es de ocultar. Y el que dice hidden false, entonces ese pues es el código de mostrar. Bueno, entonces, el problema es que hay que definir qué se va a mostrar, qué se va a ocultar. Para ello necesitamos como unas referencias, ¿no? Como unas celdas pivotes periodos, por ello yo lo voy a llamar ini. Y por el contrario, la que hubiera sido la 41, que en realidad está vacía, no hay ninguna 41, la voy a llamar fin. Ahí está, entonces tengo fin y tengo ini. Con esto, digamos, es mi referencia de dónde a dónde está mi tablita de amortización. Una parte de esa pudiera estarse mostrando, otra parte pudiera estarse ocultando, depende de los valores que esté capturando yo de plazo. Si capturé ahorita 8, desde ini hasta el periodo 8 se mostraría y desde el 9 hasta el 40 se ocultaría. ¿Cómo voy a lograr que cierta cantidad de columnas se muestre y cierta cantidad de columnas se oculte? Bueno, estableciendo, digamos, los límites, o sea, dónde inicio y dónde termino. Aquí inicio a mostrar y termino de mostrar en el 8 porque es el valor del plazo. Una columna inmediata siguiente, una columna a la derecha, inicio a ocultar y termino de ocultar siempre en la fin. Así trabajaremos. Esto lo transcribo a código y sería así. Declaro variables que me dicen de qué columna voy a estar mostrando. Entonces, o ocultando, ¿verdad? Entonces voy a poner una variable que es columna inicial mostrar, otra que es columna final mostrar. ¿Dónde inicio a mostrar? Pues justo donde está ini. ¿Te acuerdas que ini la nombramos en periodos? Por lo tanto sería el código range ini.column. La columna de ini es donde voy a empezar a mostrar. Luego, ¿dónde termino de mostrar? Si tú empiezas a mostrar en periodos, para llegar al último periodo que tienes que mostrar depende del valor del plazo. Entonces, si la columna de periodos es la 1, 2, 3, es la número 3, le sumo el 8 del valor del plazo, 3 más 8, 11, es justo la K, es donde terminaría de mostrar de la 3 a la 11, 3 más 8 fue 11, es la columna K, es la 11, es donde estaría mostrando. ¿Cómo lograríamos esto en programación? Pues diciéndole, bueno, de la columna inicial mostrar, que es la de periodos, le sumo el valor del plazo. Entonces le ponemos a Visual Basic que identifica la celda plazo con range y extraemos su valor escrito en plazo. Ahí está. Con ese código logras saber dónde terminas de mostrar. Pero la siguiente pregunta sería ¿dónde inicio a ocultar? Columna inicial para ocultar. Es la inmediata siguiente. La habíamos dicho hace ratito. Entonces de CFM, de la columna donde termino de mostrar, le sumo una unidad nada más y ahí es donde iniciarías a ocultar. Bueno, vámonos a la columna final ocultar, que sería precisamente la de fin. Entonces le dices Visual Basic mediante range, identifica que hay una celda que se llama fin. Una vez que la identifiques, devuélveme su número de columna y ahí está el código. Ya tienes las variables de dónde vas a mostrar, bueno, más que las variables, las columnas de dónde vas a mostrar, de dónde vas a ocultar. Para completar este ejercicio necesitamos vincular las variables con los rangos que se ocultan o los rangos que se muestran. Para poder vincularlo, utilizamos un range con doble cells. ¿Para qué me ayuda un range con doble cells? Para decirle Visual Basic, ahí te voy a dar un rango que no está nombrado, por lo tanto te voy a delimitar su celda donde inicia y donde termina, y luego eso a columna completa, por ejemplo en este caso, verdadero, ocúltalo, sí, ocúltalo. Dentro de cada cell siempre tienes que anotar la coordenada, primero fila, número de fila, coma, número de columna. Siempre necesitas dos valores, fila, coma, columna. Entonces, fila, donde iniciaría a ocultar, la verdad es que no te interesa el número de fila porque, al final de cuentas, todas las filas, gracias al código intercolumn, van a estar seleccionadas. Entonces, si le pones 3, si le pones 3000, si le pones 300... 453, cualquier valor es válido, ¿no? Mientras no excedes el número de filas que tiene una hoja de cálculo de Excel. Entonces la fila 3000 con intersección de la columna inicial mostrar.
hasta la fila 1000 con intersección a la columna final mostrar. No, perdóname, este es el código de ocultar, es CIO y CFMO. Columna inicial ocultar, columna final ocultar. Porque este era el de ocultar, ¿verdad? Entonces trabajo con las O's. Y esto es lo que sí se estaría ocultando. Ahora bien, ¿qué es lo que se estaría mostrando? Es parecido, voy a traerme esta estructura, la copio y la pego por acá. Nada más le cambio esas O's por M's, porque esto sí es lo que se estará mostrando. Y esto verifico que las de mostrar están en falso, las de ocultar están en verdadero. Pues listo, ahí está la macro que en teoría debería de ocultar. Digo en teoría porque hay que probarla, ¿no? Vamos probándola. Me regreso a mi Excel y le digo, le decimos, bueno, pues que tienes un plazo de 8, de acuerdo, vamos probándola, le doy play en Visual Basic, la ejecuto y efectivamente a la derecha del 8 ya se ha ocultado, ya no aparece las columnas que estaban obsoletas. No está automatizada, eso quiere decir que si ahora le pongo 6, sigue mostrando hasta el 8. Para que se actualice tendría que ir manualmente a Visual Basic, darle play, ya me regreso y ya está. Pero para que esté automatizado este proceso, te voy a recomendar que la anides en la macro buscar objetivo, que ya está automatizada esa macro. Simplemente escribamos ocultar justo antes del endsub, y dado que buscar objetivo ya está automatizada para cualquier cambio, siempre que se corra buscar objetivo también se ejecutará la macro ocultar. Vamos a ver si es cierto. Si yo escribo entonces 7, ya no tengo que irme a Visual Basic a darle play, en automático vemos que esto ya está surgiendo un efecto aquí directamente. Me voy con el valor mayor 40, ya vi que ya está funcionando este ejercicio 5 que era la macro ocultar, y continuamos con otras indicaciones de este ejercicio que está ayudándonos a repasar, a integrar todo lo aprendido en este curso de Excel intermedio. Dice el inciso 6, el usuario elegirá un año calendario que será sabático de intereses. Es decir, durante dicho año la columna interés tendrá un valor de 0. Entonces, por ahí ya habíamos hecho en los videos anteriores un ejercicio de año sabático, pero año sabático de pago, es decir, que todo un año se suspendía el pago. En este caso no se suspende el pago, en este caso lo que se suspende es la generación del interés. Entonces, durante todo un año se suspendería el pago del interés. Vamos entonces a primero generar un input de cuál sería ese año sabático de interés. ¿Sí? Sabático, bueno, sin acentos mejor, sabático. Le voy a poner sabático con una i al final, nada más para yo tener presente que se refiere al interés. Y voy a poner ahí, no sé, que el 2022 sería el año de sabático de interés, es un valor que me estoy inventando. Y voy de una vez, ahorita que estoy haciendo este input, a nombrar la celda. Y ahora sí, el 2022 sería sabático de interés. Problema, que tengo aquí periodos y no tengo fechas. Necesito tener como una especie de vínculo entre periodos y fechas. Para eso creamos una filita auxiliar que se llame fecha. Esta filita auxiliar necesitaría tener como un punto de vínculo y ese sería la fecha del día de hoy. La intención es que el día que se abre este archivo sea el periodo número 1, corresponda al trimestre número 1. Tenemos entonces la fecha del día de hoy, la fecha de 10 de febrero de 2021. Si yo quiero ir avanzando 3 meses en 3 meses, podemos utilizar la fecha.mes, la fórmula fecha.mes. Con respecto a la fecha del día de hoy, avanzo 3 meses en 3 meses, dado que estamos hablando de trimestres. Voy a copiar y pegar esta formulita para las celdas que tengo aquí a la derecha y me voy a asegurar que todas estas tengan, no sean un número de serie, las fechas son números de serie, pero más bien que tengan el formato de fecha. Esos números de series que tengan formato de fecha, ahí están ya mis fechas. Entonces voy avanzando de 3 en 3. ¿Qué necesitaría? Bueno, pues extraer ya nada más finalmente el año del año de estas fechas y con eso nosotros podríamos ya saber cuáles serían los periodos en los que se estaría suspendiendo el pago. Por ejemplo, si esta fila de año corresponde con sabático y en esas columnas donde coincida sabático y sabático de interés y año, se suspendería la generación o el cálculo del interés. Para ya terminar este ejercicio, nombro toda la fila de año y me coloco en la fila de intereses.
en la fila donde se calculan los intereses. Y lo que voy a poner es que no siempre va a ser de 9 por tasa, no siempre va a ser el saldo inicial por la tasa, en algunas ocasiones sería 0, se suspendería el pago del interés. Vamos a ver, entonces antes de D9 por tasa y justo después del igual pongo mi si y diríamos si sabático y fuera igual a año. Hay un detalle con año. ¿Cuál es el detalle con año? Que año es de nuevo, al igual que periodos, un rango de múltiples celdas, y los que necesitamos hace ratito arroba para la formulita de pago, también vamos a necesitar arroba aquí en año. No, si hace ratito no necesitaste, ahorita tampoco vas a necesitar. Entonces, sabático y de intereses fuera igual al año, al valor del año que tenemos en cada una de las columnas, entonces no se calcularía el interés. Estamos en el año sabático de interés, sería 0,0, y si no estamos coincidiendo en el año en el que nos encontramos en cada columna con el sabático de interés, entonces sí se calcula el interés de la fórmula que se había preestablecido. Copio esa formulita hasta el periodo, hasta el trimestre 40, y vemos cómo ya tiene un efecto dependiendo del valor que hayas escrito. Yo escribí 2022 y los 4 trimestres del 2022 se suspende el pago, no, perdóname, se suspende el cálculo del interés. En este caso, si es un casi más que sabático de interés, más bien como un bono de interés, porque si te estás ahorrando esos intereses de acuerdo a este supuesto. Bueno, pues ahí está el inciso 6. Inciso 7. El usuario podrá indicar el monto de la anualidad que se le añadirá al pago, y este se aplicará de manera constante en el trimestre que se contrató el crédito. Tú te acordarás que la anualidad, cuando te dice así, que es con respecto a cuando se contrató el crédito, tiene que basarse en un formatito de contador. Necesitaríamos de tal manera una fila auxiliar que se llame contador, y aquí la estoy anotando justo abajo de año, anoto contador. Y este contador va a ir del 1 al 4 y se reinicia, del 1 al 4 y se reinicia, porque me está contando años, y dentro de cada año pues hay 4 trimestres, ¿no? Entonces pondría yo ahí el 1, cada quien tendrá su forma de construir su contador, lo importante es que vaya del 1 al 4 y se regrese, del 1 al 4 y se regrese. Voy a poner un 1 escrito en el primer periodo, en el segundo periodo pongo una función si, que me va a ayudar a hacer este contador cíclico. Si el valor que está a la izquierda fuera igual a 4, entonces se reinicia la cuenta en 1, y si no es 4 todavía, entonces sigues sumándole, sigues incrementando. Esa formulita, ¿cuál es el efecto? Bueno, pues precisamente lo que buscábamos, va del 1 al 4 y regresa, 1 al 4 y regresa. ¿Cómo fue la formulita? Ahí está la formulita. He visto algunos que deciden utilizar fórmulas similares, pero también funcionan. Por ejemplo, que es una fórmula similar. Si la celda que está a la izquierda fuera mayor que 3, por ejemplo, entonces ya estaríamos en 4, 1, y si no, de 15 más 1. Es decir, podrías, en lugar de estar utilizando el igual, he visto veces que funciona con un mayor, con un menor, con menor igual que, con mayor igual que. A veces va cambiando desde luego las consecuencias verdadero o falso, pero desde luego es posible algunos otros razonamientos para poder resolver este ejercicio. Ahí tengo esa formulita de año contador, la voy a nombrar porque en base a ella tendremos que trabajar el pago. Entonces la nombramos, control shift, voy a nombrar desde la función que está en fórmulas, crear desde la selección, columna izquierda. En Windows hay un atajo para abrir esta ventanita que es control shift F3, y estamos nada más en este inciso, en el inciso 6, donde vamos a agregar una anualidad. Dice la lectura, dice el inciso, de manera constante en el trimestre que se contrata el crédito. Esto quiere decir, se contratan pues en el trimestre 1, y hasta que vuelva a haber un trimestre, hasta que estemos de nuevo en el mismo trimestre, es decir, en los meses de enero, febrero y marzo, hasta dentro de un año, vendría la anualidad. Eso quiere decir que cada que contador sea igual a 1 es cuando se agrega la anualidad. Dicha anualidad, si recordamos, no nos decía el inciso de cuánto, entonces tendremos que tener un input también, un input abajo de año sabático que permita la captura por cuánto va a ser esa anualidad. Esa anualidad no se va a hacer por 10,000 pesos, por 20,000, por la cantidad que tú consideres, nos lo está dejando libre, por así decirlo, y esa anualidad de 10,000 pesos, en ese input que tú has puesto, nómbralo por favor y listo, ya estaríamos
en posibilidad de modificar nuestro pago. A este pago, siempre y cuando estemos dentro de plazo, eso es importante, la anualidad no puede estar fuera del plazo, a este pago se le va a agregar la anualidad. Cuando contador sea igual a 1, se le va a sumar la anualidad, y si no, no se le va a sumar nada, se le va a sumar 0. Como al pago se le está agregando la anualidad en determinadas ocasiones del año o en determinados trimestres del año, entonces por eso es que es un más sí, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones sí se estará sumando. Esa sería nuestra formulita. La voy a arrastrar, vamos a ver qué tal funciona. Hay que asegurarnos que para que arrastres, para que copies estas fórmulas o estas modificaciones, tengas tu plazo en el valor mayor, en el valor de 40. Si no, luego no quedaría completita, ¿no? Estas formulitas. Entonces, bueno, pues ahí está. Ya la he copiado, creo que me equivoqué, creo que copié la que no debía. Perdóname, déjame la vuelvo, o le puse mal algo. Entonces, déjame la repito. Más sí, decíamos sí, arroba, contador lleva arroba en mi caso porque son múltiples celdas, es un rango de múltiples celdas. Si arroba contador igual a 1, se le agrega la anualidad, y si no, 0. Ahí está. Déjame ver si ahora sí ya me sale la copiada y pegada. Entonces parece que ahí funciona. Cada que contador es igual a 1, la anualidad incrementa de 10,000 en 10,000. ¿Cómo gráficamente pudiéramos ver? Bueno, puedes detectarlo que cada que contador 1, si tu pago es de 59,000, por acá lo vemos, crece a 69,000. Pero también gráficamente lo podríamos ver si pedimos simplemente una gráfica de barras. Seleccioné todos los pagos, pido una gráfica de columnas, más bien, mejor dicho, y aquí vemos cómo se dispara en todos los unos la anualidad. Hay un detalle, la anualidad es, pues cada año, y el detalle o problema que yo tengo ahorita es que en el primer periodo no ha pasado ni siquiera un año y ya se está cargando la anualidad. Yo creo que lo ideal es que modifiquemos para que en este primer periodo, que no ha pasado ni siquiera un año, no se agregue la anualidad. ¿Cómo lo voy a modificar? Esta misma formulita voy a dejar que sí, efectivamente, cada que contador sea igual a 1, se cargue la anualidad, excepto en el primer periodo, excepto en el primer trimestre. ¿Cómo lo hacemos? Con los complementos, utilizando, por ejemplo, una forma de hacerlo es con el complemento Y, diciéndole que hay dos condiciones para que se agregue la anualidad. No solo la única condición es que el contador sea igual a 1, hay otra condición, que el periodo en el que me encuentro, así que arroba periodos, sea distinto o sea mayor a 1. Lo puedes ver de distinta forma. Si lo quieres ver como distinto, el signo de distinto en Excel es menor y luego seguidito a mayor que. Si el periodo en el que me encuentro es distinto de 1 y contador es 1, entonces sí se agrega la anualidad. Si a alguien no le gusta diferente de, le puedes dejar mayor. Si el periodo en el que me encuentro ya es mayor al 1, ya es después del 1, y contador es igual a 1, entonces sí, solo sí, si se cumplen estas dos condiciones, se agrega la anualidad. ¿Qué me falta? Desde luego que arrastrar esta formulita. Estrictamente hablando, entiendo, no tendrías que arrastrarla porque solo tiene efecto en el primer periodo, pero digo, para tener la misma fórmula para todos los periodos. Y ahí está. Entonces el pago es de 60,000 y hasta que pasa un año, hasta que el contador vuelve a ser 1, hasta que estamos de nuevo en el mes de febrero, digamos, o en el trimestre de enero, febrero, marzo, el año siguiente, hasta entonces crece de 60, 70,000 en este primer trimestre, y luego se vuelve a bajar. Segundo, tercer, cuarto trimestres de 60,000. Primer trimestre del año 2023 vuelve a ser de 70,000, es decir, 10,000 más, y así sucesivamente. Bueno, pues ahí está este otro inciso ya resuelto. Vamos al inciso número 8. Inciso número 8, nos dice: la lectura, el usuario elegirá un trimestre del año en el cual se suspenderá el pago. Entonces vamos a un no pago. Dice, considera un trimestre de no pago. Considera que si el usuario elige el trimestre 1, corresponde pues a los meses del año de enero, febrero y marzo. Si hubiera elegido el 2, pues sería abril, mayo, junio. Este patrón continuará a lo largo del año. Considere que la fecha en que el archivo se abre, es decir, la formulita hoy, corresponde al periodo 1. Entonces, de alguna manera tenemos que permitir que el usuario escoja un trimestre año o sea, con respecto al año calendario. Me explico. Permíteme para ello crear un input. Este input es trim no pago, le voy a poner. Trim no pago, trimestre no pago. Y si por algo escribes 1, déjale quito el formato. Me está tomando el formato de arriba. Cada que insertas una fila, esa fila que insertas trae exactamente el formato
de la fila de arriba. Entonces déjame le quito ese formato de pesos. Este 1 se refiere al trimestre 1, decía la lectura enero, febrero y marzo. Eso quiere decir que en el trimestre que coincide con los meses de enero, febrero y marzo se suspende el pago. O si dijera 3, entonces estaríamos hablando de julio, agosto, septiembre. Este input de una vez aprovecho para nombrarlo. Y luego tendríamos que pensar, a ver, esto no es con respecto al contador, porque el contador, independientemente del mes del año en el que abra este archivo, siempre va a iniciar con un contador 1. Sin embargo, si este archivo lo abro en septiembre, el trimestre del año en el que me encuentro el día de hoy, en septiembre sería el trimestre número 3. Entonces, esto tendría que de alguna manera estarse adaptando, siendo flexible de acuerdo al momento del año en el que se abra este archivo. Por eso es que necesito, además de tener ya este input de trimestre no pago, ya está nombrado, necesito tener una fila auxiliar que se llame trimestre. Esa fila auxiliar que se llama trimestre tendrá que estar detectando en qué trimestre del año estamos. Hay un problemita, porque si tú extraes el mes de la fecha, ese mes pues me dice 2, pero ese 2 no es en realidad, pues es el mes, pero el trimestre en realidad, los meses 1, 2 y 3 corresponden al trimestre 1, meses 3, 4 y 5 corresponden al trimestre 2 y así sucesivamente. Me imagino, hay distintos esquemas, desde un truncar, desde un redondear, un SPAR, un SNON, para poder llegar a esta solución. Sin embargo, bueno, en este momento, de acuerdo a lo visto en este Excel intermedio, pues vamos haciéndolo con una función sí. Entonces, muy concretita esa función sí, quizás un poco extensa, más bien es un poco extensa, pero me parece simple. El punto sería, si al extraer el mes la solución fuera 1 o fuera 2 o fuera 3, es decir que voy a tener que repetir esta partecita varias veces, pero dentro de una función no. Si al extraer el mes ese resultado fuera 1 o fuera 2 o fuera 3, estamos en el trimestre número 1. Ahí está ya la primera detección para el trimestre 1. Quizás me equivoqué al decir que era simple, más bien es extensa, pero bueno, este sería el esquema de solución. Ya nada más hay que hacerlo laboriosamente, repetirlo cuantas veces se necesite. ¿Qué más me hace falta? Bueno, otro nuevo sí. Y decir, bueno, sí o con un o de nuevo, ¿verdad? Sí o. Porque puede caer en alguna de las 3 siguientes alternativas. Si el mes que estoy analizando corresponde al mes 4 o al mes 5 o al mes 6, entonces en ese caso la conclusión es que estamos en el trimestre 2. ¿Sale? Entonces ya tengo ahí la clasificación del trimestre 1, la clasificación del trimestre 2. Me hace falta repetir este proceso 2 veces más para los trimestres 3 y 4. Entonces vuelvo a abrir otra función sí. Y me vuelvo a preguntar, primero reviso si pongo la O, porque van a ser varias pruebas lógicas a nivel opcional, y luego ahora sí empiezo. Si el mes en el que me encuentro es 7, o es mes 8, o es mes 9, entonces estamos hablando de que estaríamos ubicados en el trimestre 3. 3, ahí está. Voy a dar un poquito de zoom porque la fórmula por sí es extensa, entonces que tú puedas verlo un poquito más cómodo. Ya tengo entonces la clasificación de si mes fue 1, 2 o 3, entonces voy a poner aquí, voy a tratar de resaltar prueba lógica, valor verdadero. Si se cumple alguna de estas pruebas lógicas, estamos en el trimestre 1. Si no, bueno, pues tendríamos que decidir si estamos en trimestre 2, 3 o 4. Este es el valor falso de la primera prueba lógica. Segunda prueba lógica. Si en el mes en el que me encuentro era 4, 5, 6, entonces la consecuencia verdadera es que estamos en el segundo trimestre del año, y si no, estaríamos hablando que estamos en el tercero o cuarto, eso sería el valor falso. Tercera función sí, prueba lógica. Si en el mes en el que me encuentro es 7, 8 o 9, entonces estamos en el tercer trimestre. Y si ya no te encontraste, estamos hablando que solo hay 12 meses del año, si ya te encontraste primero, segundo o tercer trimestre, a fuerzas estás en el cuarto trimestre. Entonces apunto simplemente ya cuarto trimestre, sin necesidad de hacer pruebas lógicas ahí, y listo. Esta formulita te va a servir para
los 12 meses del año o para los 4 trimestres del año, no importando cuándo está. Yo entiendo perfectamente que ahorita dices, bueno, es que en el mes del año en el que yo estoy haciendo esta grabación, estamos en febrero, entonces contador y trimestre coinciden perfectamente, pero si abro este mismo archivo en mayo, en julio, en agosto, septiembre, no van a coincidir, van a tener un desfase, y desde luego que contador va a ser una cuenta cíclica, y independientemente del mes del año que esté, siempre va a ser 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, y trimestre va a ser algo dinámico, flexible con respecto al mes o a la fecha en la que estoy abriendo este archivo. Bueno, pues ahí está. Entonces esa fila de trimestre la vamos a nombrar y vamos a hacer nuestra función en el pago, o vamos a modificar nuestra fórmula de pago de tal manera que el pago se suspende si el trimestre en el que me encuentro, de acuerdo a la fila trimestre, esa fila auxiliar, si el trimestre en el que me encuentro coincide con el trimestre de no pago. Entonces voy a la fila de pago. ¿Qué es lo que voy a afectar? ¿Qué es lo que voy a suspender? Pues el pago tal cual. Entonces busca en esa fila pago, en esa fórmula donde estás, buscas la palabra pago, y esa palabra pago queda borrada y sustituida por un nuevo sí, por una condición. ¿Cuál es esa condición? Que si @trimestre, en mi caso que necesito las arrobas para cada rango de múltiples celdas, si @trimestre fuera igual a trimestre de no pago, trim no pago, así la llamé. Si por algo el trimestre en el que estoy en esta columna coincide con trimestre no pago, entonces no hay pago. Solo si no coincido viene el pago. Listo, damos enter, y esa formulita me ayudas a copiarla y pegarla para las 40 celdas restantes. Ahí está, la vuelvo a mostrar la formulita. Como verás, ya una vez que la has arrastrado, yo aquí ya me aparece que el tercer trimestre del año, conforme a la fila trimestre, claro está, se está suspendiendo el pago. Entonces, bueno, pues ahí está otro inciso. Voy a terminar esta actividad, este ejercicio integrador. Voy a terminarlo con dos incisos que son relativamente similares, con dos incisos que tienen que ver con, sobre todo, repasar automatizaciones, que son el 9 y el 10. Vamos viendo. El inciso 9. Cada que el usuario seleccione la celda C1, deberá de aparecer un mensaje de texto que indique ha seleccionado la celda C1. ¿Por qué digo que es automatización? Porque es de manera automática. Cuando se selecciona C1, aparece esa leyenda, aparece ese texto. Entonces, cada que seleccione, si me voy a Excel, cada que seleccione C1, pues tendría que estar apareciendo esa leyenda. ¿Cómo lo vas a lograr? Lo vas a lograr si te vas a tu Visual Basic y trabajas desde la hoja 1. Ya ves que en las hojas son las automatizaciones, ¿no? Y queremos que esto suceda de forma automática. Me voy a Visual Basic, hoja 1. La automatización que tenemos hasta ahorita es Change, pero esta es cada que haya un cambio de selección. Fíjate cómo nos dice el ejercicio. Cada que se seleccione, es decir, no porque cambie una celda de valor, sino porque una celda, en específico, una celda se seleccione. Entonces, esto implica un cambio de selección, y por eso tendría que trabajar no con el evento change, sino con el evento selection change. Si estás en una Windows, pues ya sabes, lo seleccionas de acá arriba. Si estás en una Mac, copia el mismo código que tenías allá arribita, y lo único que cambia es que le vas a agregar la palabra selection antes de change. Es lo mismito, nada más con o sin selection, con o sin la palabra selection. ¿Qué es este tipo de eventos? Que este evento se refiere a un cambio de... Este tipo de evento se refiere a un cambio de selección, mientras que el de change se refiere a que cambies de valor una celda. Esta celda plazo cambia a 38, hubo un cambio de valor. Si yo luego selecciono otra celda, hubo un cambio de selección. Entonces, dependiendo por lo que tú quieras que se disparen las macros, tienes que trabajar uno u otro evento. Bueno, pues aquí lo que nosotros tendríamos que acotar es que no queremos cualquier cambio de selección en toda la hoja, sino queremos uno específico. Por eso voy a trabajar con el if. Y le voy a decir if target. If target es un código que se debería de sustituir por el tipo de evento que estás trabajando. Ahorita estoy trabajando el selection change, y por eso target podría leerse como si el cambio de selección. If target, o si el cambio de selección es en una celda específica, en una dirección de celda específica, utilizo el código address para referirme a una ubicación específica. Si el cambio de selección fuera una dirección específica, una ubicación específica. ¿Cuál ubicación específica? Pues el rango que se llama C1, y duplico address.
Entonces voy a tratar de volverlo a leer este código. Si la dirección que cambia de selección es igual a la dirección de C1, entonces, es lo que diría nuestro código, entonces que se dispare un mensajito de texto que diga, entre paréntesis, entre comillas, se ha seleccionado la celda C1. Punto. Acuérdate que cada if Visual Basic necesita un if, si no te va a estar marcando error. Con eso en teoría debería ser suficiente. Vamos a ver si es cierto. Selecciono C1 y me aparece esa leyenda. Si tú haces otra selección en cualquier celda de la hoja, no te va a aparecer esta leyenda. Solo cuando selecciones C1, no importa si lo haces con el mouse, si lo haces con flechitas. ¿Por qué? Porque entonces se detecta un cambio de selección, y si ese cambio de selección, decía nuestro código, es en una dirección específica. ¿En qué dirección? En la dirección de C1, entonces, solo entonces, se dispara este código, que es un message box, es un mensaje de texto que tiene ese contenido. Bueno, pues ese es el inciso 9. Comentaba que no solo es el 9 que va a trabajar esto, sino también el 10. El 10 es como quizás para repasar justo este inciso 9. Cada que el usuario seleccione la celda B1, se deberá de seleccionar la celda A1. Es parecido. Vamos a pensar aquí para terminar este repaso, que tú lo que tendrías que hacer es, bueno, desde Visual Basic, nos vamos a Visual Basic. Vemos ahí nuestro Visual Basic. Dentro del mismo tipo de evento Selection Change, aquí mismo no me voy a salir, no voy a crear uno nuevo. Simplemente después del end if, si voy a poner una nueva condición, si por algo la celda, ya ves que target y address combinados dentro de un evento Selection Change, quiere decir si la dirección que cambia de selección o si la dirección que ahora se selecciona fuera exactamente igual a la B1, range B1, o D1, esto podría aplicar para cualquier celda, ¿verdad? Entonces, address, then, if, si la dirección que cambia de selección es la dirección de B1, entonces decía la lectura que se seleccione la celda A1. Entonces, range A1 debería de estar seleccionada. Es con el código range A1.select. Vamos a ver si funciona. Cada que selecciones en tu Excel la celda B1, aparece como rarito, ¿va? Y se cambia la selección, pareciera que no funciona, ¿no? Entonces selecciono yo B1, pero en realidad siempre se va a A1, nuestra celda activa. Esto porque así simplemente fue un ejercicio tipo pedagógico lúdico para poder aprender o conocer un poquito más de las automatizaciones. Bueno, eso es todo por este video. Te agradezco, espero te sirva. Nos vemos.